El millonario jeque se queda sin palabras al perder contra una mesera con un secreto oculto. La tarde cae pesada, como un manto de fuego, en el corazón de una ciudad que no duerme. En medio del ir y venir de turistas y ejecutivos, un café brilla con un lujo imposible de ignorar. Cristales que parecen atrapar la luz y devolverla más brillante, mesas de mármol pulido reflejando cada paso, el aroma intenso y fresco del café recién molido que se cuela hasta tu piel. Ahí, sentado en un sillón de terciopelo carmesí, está Rashid Al-Fayed, un jeque millonario cuyo nombre resuena en las bolsas de valores, en las portadas de revistas y en los susurros de todo un mundo empresarial que lo mira con mezcla de admiración y miedo. Rashid es un hombre acostumbrado a dominarlo todo. Su mirada, afilada como un sable, barre la sala con desdén mientras juega con un reloj de oro sobre la mesa. Invencible, piensa él, con esa seguridad de quien sabe que todo a su alrededor gira bajo su control. Pero, justo cuando se dispone a firmar un acuerdo en su teléfono, una voz suave y firme suena a su lado. «Señor, ¿le gustaría jugar una partida de ajedrez?», dice la mesera con una sonrisa que no llega a ser ingenua. Lucía la llaman, con ojos oscuros y tranquilos, como si guardara más de lo que muestra. Rashid ladea la cabeza con una ceja levantada, sorprendido por el atrevimiento. Sin embargo, su arrogancia lo lleva a aceptar ese reto con un gesto altivo, pensando en humillar a aquella simple trabajadora. La partida empieza. Las piezas se mueven con rapidez y precisión. La gente alrededor va apretando sus miradas, sintiendo que algo raro se cocina allí, en esa mesa. No es solo un juego, es un choque silencioso entre el poder y el misterio. Cada movimiento de Lucía es un golpe inesperado. Su sonrisa se mantiene firme, pero sus ojos no pierden ni un detalle. Rashid siente cómo se tensa el cuerpo, cómo un nudo pesa en su garganta, cuando una jugada tras otra lo arrincona. La confianza se resquebraja, su pecho se oprime. ¿Cómo es posible? ¿Cómo esta mujer está desafiando a alguien que siempre gana? Cuando la reina negra cae, un silencio sepulcral llena el café. Rashid se queda sin palabras, sin máscaras. Una derrota inesperada, fría y afilada, que cala hasta el hueso. Pero Lucía no solo ganó la partida. En el brillo helado de sus ojos hay un secreto invisible, una historia oculta que podría derribar imperios. Las piezas cayendo parecen revelar más que simples movimientos en un tablero. Cada jugada desvela capas de un pasado oscuro. Rashid sabe que esta derrota es el primer movimiento de un juego mucho más peligroso que amenaza con destruir todo lo que ha construido. Mientras intenta mantener su fachada de hombre imbatible, siente cómo su mundo tambalea. La presencia de Lucía no es un accidente, es un terremoto disfrazado de simpleza. Y él, más que nadie, sabe lo que significa perder el control. ¿Quién es realmente esta mujer? ¿Qué secreto se esconde detrás de esa sonrisa? ¿Y qué decisión tomará un hombre que siempre ha creído ser dueño absoluto de su destino cuando se enfrenta a algo que no puede dominar? El futuro de ambos queda suspendido, lleno de sombras y preguntas que gritan por respuestas. Un juego que recién empieza y que podría cambiarlo todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio que quedó después de la última jugada parecía haberse tragado todo el aire del café. Los ojos de Rashid se mantenían fijos en el tablero, incrédulo, mientras su pecho se oprimía, como si algo invisible le comprimiera las costillas. Lucía, impasible, guardaba las piezas con una calma que desafiaba el terremoto que acababa de provocar en el jeque. Pero justo cuando parecía que la tensión se iba a disipar, un estruendo sacudió el lugar. «¡Explosión!», gritó alguien en la calle.
apenas unos segundos antes de que una onda de vidrio roto y polvo invadiera el café. El reloj de oro cayó al suelo con un tintineo fatal. La gente gritaba, se arrojaba al suelo, buscaba desesperada alguna salida. Rashid sintió un dolor agudo en el cuello, tocó y sus dedos se empañaron en sangre. Se llevó las manos a la boca intentando no gritar, la garganta completamente seca y temblando. Lucía, sin apartar la mirada de él, tiró su bandeja y corrió hacia la puerta principal, tirándolo casi en su camino. Cuando el polvo se disipó un poco, apareció un hombre encapuchado entre la confusión, sujetando un sobre grueso y pesado que lanzó sobre la mesa de mármol con violencia. La gente lo miró con miedo. Nadie sabía si huir o quedarse paralizado. Lucía se volvió hacia Rashid, con los ojos brillantes, apagados de repente por una sombra que nadie esperaba. Rashid apenas pudo murmurar: «¿Qué es esto?». Lucía tomó el sobre, lo abrió despacio. De su interior sacó unas fotos, puras, duras, dolorosas, fotos de Rashid, pero no las típicas de un empresario millonario. Imágenes que mostraban reuniones secretas, personajes oscuros, negocios turbios, rostros que parecían sacados de pesadillas. Y no solo eso. Una de las fotos era de Lucía, pero no como la mesera que todos veían en el café. En la instantánea, ella estaba en un lugar diminuto, mal iluminado, sosteniendo papeles con documentos que podían destruir imperios. El café quedó mudo, absoluto. Rashid sintió que todo se derrumbaba, la seguridad, el control. Su mirada se volvió dura, venenosa. «¿Quién te dio eso?», susurró como una amenaza mientras sus manos temblaban, incapaces de esconder el miedo. Lucía tuvo que tragar saliva. Sus ojos se clavaron en él con una mezcla de tristeza y fuego. «No soy quien crees, Rashid», dijo apenas. «Soy la verdad que escondiste». En ese momento, la policía irrumpió entre la multitud exigiendo calma y control. Pero la verdad, ahora al descubierto, había prendido, una llama imposible de apagar. El jeque millonario no solo había perdido el control del juego, ni solo la partida de ajedrez. Había perdido el muro de mentiras con el que había construido su imperio. Y con él, algo mucho más oscuro, enterrado por años, estaba a punto de salir a la luz. Rashid se quedó sin aliento. Miró a Lucía con desesperación, como si esa mujer que creía una simple mesera, ahora fuera la dueña de su destino. El miedo lo inundó, puro y crudo. Su mundo tambaleaba y él no sabía si sería capaz de sostenerse de pie. «¿Quién eres realmente?», repitió, pero esta vez su voz se quebró. Lucía no respondió, solo miró hacia la puerta por donde el hombre encapuchado desaparecía entre pasillos y sombras, llevándose con él algo que Rashid jamás podría recuperar. La ciudad seguía viva afuera, ajena al terremoto interno que acababa de ocurrir en aquel café de cristales rotos. Pero para ellos, el juego había cambiado para siempre. Ya no había jaque mate, solo preguntas sin respuesta, y un secreto que cuando explotara destruiría todo. ¿Quién ganaría después de esto? La partida apenas comenzaba. Y nadie podía adivinar el final. El polvo todavía flotaba en el aire, el ruido seguía en el fondo, aunque todo el café parecía hundido en un silencio pesado, casi irrespirable. Los ojos de Rashid estaban clavados en la última foto, esa en la que Lucía ya no era la mesera, sino algo más oscuro, algo que ningún millonario quería descubrir en su mundo. Entonces la tensión se rompió con un ruido seco y metálico, un sonido que no era de miedo, ni de desastre, sino de algo más frío y brutal. Lucía retrocedió, casi nunca dejando de mirarlo, pero ahora su expresión se tornó insoportablemente dura. «No puedo dejar que te lleves esto», dijo una voz nueva, cortante como un cuchillo. Todos giraron y en la entrada apareció una mujer. Alta, con una chaqueta negra y mirada dura, casi de hielo. No era policía, no parecía parte de ese caos. Era otra cosa, algo más peligroso. «¿Quién eres?», escupió Rashid, apenas capaz de sostener su cuerpo sin que temblara. «Soy la que debería haberse encargado de esto desde hace tiempo», respondió la mujer, con una calma aterradora. «Y vengo por eso». De repente sacó una pistola. No un arma cualquiera. Era fría, precisa, y apuntó directamente al sobre.
luego a Lucía y después a Rashid. El café explotó en gritos. Algunos corrieron hacia la salida. Otros, paralizados, miraban sin respirar. Rashid sintió que el corazón le explotaba en el pecho. El dolor físico lo atacó con más fuerza que la sangre en el cuello. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Lucía dio un paso adelante. No huyó, no se acobardó. No te detendrás, dijo con voz firme, fría. El ambiente cambió. No era ya un simple enfrentamiento, era un campo de batalla. Entonces, la mujer levantó la pistola y apretó el gatillo. Pero el disparo no fue al aire ni contra ellos, fue contra sí misma. Un choque brutal retumbó en la habitación. Todo pareció detenerse. La mujer cayó al suelo, con los ojos abiertos, el cuerpo temblando, la sangre brotando como un río oscuro entre sus manos y su chaqueta. Lucía corrió hacia ella sin dudar y la giró. Escuchó un murmullo apenas audible. No, no era para mí. Es para ti, Rashid, dijo, con la voz quebrada. ¿Para él? El corazón de Rashid se hundió un poco más, como si ese gesto le clavara un puñal invisible en el pecho. Los policías entraron corriendo. Algunos clientes seguían mirando sin saber qué hacer. Las miradas se clavaban en Rashid, ahora no solo como el millonario, sino como alguien atrapado en un enredo que él ni siquiera sabía cómo desatar. Lucía se volvió hacia Rashid, con lágrimas ahogadas en los ojos. No todo lo que crees está en esos papeles. Hay algo más, algo que tú mismo enterraste. Él abrió la boca para negar, para decir algo, cualquier cosa, pero no pudo. El dolor no era solo físico, era un nudo brutal en la garganta, un vacío en el pecho que le mostraba lo frágil que era. Y entonces, justo cuando todo parecía hundirse, escuchó un sonido en su bolsillo. Su teléfono vibraba con fuerza. Lo tomó con manos temblorosas. En la pantalla apareció un mensaje, solo una frase. Lucía no es la verdadera amenaza, y tú, Rashid, no eres el dueño de esta historia. Él parpadeó. ¿Quién había escrito eso? ¿Quién había escondido esa bomba aún más grande debajo de todo? La mirada de Rashid se cruzó con la de Lucía, pero ahora había algo distinto en sus ojos, algo que ni él podía leer. Quizá ella no era solo la verdad que él escondía. Quizá ella era la llave para un abismo mucho más oscuro. El café seguía envuelto en polvo y cristales rotos. La gente seguía paralizada. Rashid levantó la vista. El mundo seguía girando, pero para él todo se había detenido. Y en ese silencio, la pregunta más brutal se deslizaba por su mente. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y cuánto estaba dispuesto a perder para descubrirlo? La partida acababa de cambiar. Pero esta vez, las reglas ni siquiera eran suyas, y el jaque mate parecía una broma lejana, una ilusión que nadie podría alcanzar. ¿Quién movería la siguiente pieza? ¿Y en qué tablero invisible estaban jugando realmente? La respuesta se escondía en las sombras, listas para explotar, para destruirlo todo. Rashid miraba el teléfono con las manos temblorosas. Esa frase lo atravesaba como una puñalada. Lucía no es la verdadera amenaza. Y tú, Rashid, no eres el dueño de esta historia. La voz en él se quebró. No sabía si temblaba por miedo, por rabia o por la mezcla pegajosa de ambas. Alzó la vista y vio a Lucía, parada junto a la mujer que ahora yacía en el suelo, la sangre formando charcos oscuros en el mármol blanco. Sus ojos brillaban con un fuego que no tenía sentido, como si estuviera luchando contra algo invisible, una batalla que él no tenía derecho a entender. De repente, una sirena lejana empezó a acercarse, creciente y agobiante, mientras la gente del café se amontonaba en las esquinas, susurrando, algunos llorando, otros paralizados. Rashid quiso hablar, pero su garganta se había cerrado. El dolor en el cuello seguía punzando, pero hubo algo más que lo hizo retroceder. Un portazo violento al fondo del café. Todos se giraron al mismo tiempo. Una figura emergió de la sombra. No era la policía, ni el hombre encapuchado. Era un hombre, alto, con una chaqueta gastada y una mirada tan helada que parecía arrancar toda la luz de la sala. «¿Lucía?», dijo con voz ronca, como escupiendo un secreto. «¿Eres tú?». Lucía se tensó.
Sus manos se cerraron en puños, pero no dijo nada. El hombre avanzó, caminando como si cada paso retumbara en el pecho de Rashid. Se detuvo frente a ella y, sin avisar, le quitó la chaqueta. Debajo, Lucía no tenía el uniforme de mesera, ni ropa casual. Llevaba un chaleco antibalas y, pegados a su cintura, varios dispositivos que parecían sacados de una película de espionaje. Rashid sintió que se le hundía el mundo. ¿Qué diablos estaba pasando? He estado buscándote durante años, suspiró el hombre. Te necesito para detener lo que él empezó. Rashid dio un paso adelante, con la voz rota. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren de mí? Pero Lucía le interrumpió, con la mirada llena de una mezcla rara entre dolor y determinación. No soy solo la verdad que escondiste, Rashid. Soy el error del que jamás quisiste hablar. El hombre hizo un gesto para que se calmara, pero Lucía exigió que él escuchara. Hace años trabajé para la misma organización que te mantiene atado, detrás de esas fotos y esos secretos, pero cuando descubrí lo que realmente estarás haciendo, decidí desaparecer. Me infiltré como mesera para proteger una evidencia. ¿Y ahora? Ese sobre no es lo único que tienes que temer. Rashid tragó saliva, sintiendo cómo el aire le faltaba. ¿Evidencia? ¿Contra mí? Contra todos, replicó el hombre con voz baja. Contra tu imperio. Contra quienes dejaron morir a miles mientras amasaban fortuna. Un murmullo creció en el café. La gente se alejó, nerviosa, sintiendo que el suelo iba a partirse en dos. Rashid intentó reaccionar, pero entonces sonó un clic seco. Todos miraron a la mujer que acababa de caer. Su cuerpo se movió un poco y de repente, con una fuerza que nadie esperaba, sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta y apretó un botón. Una alarma diferente explotó en la sala. «¡Es una bomba!», gritó alguien. Y el pánico se desató. Gente corriendo, gritos, la policía entrando a la carrera. Rashid sintió el frío intenso en la espalda. La mujer que acababa de dispararse había hecho que la bomba activara. No era un acto suicida, era una advertencia, un sacrificio. Pero en ese caos, en medio de corridas y gritos, el hombre con chaqueta gastada miró directo a Rashid, y con una sonrisa amarga dijo: «No importa cuánto intentes escapar, Rashid, ya no eres el protagonista. Eres solo una pieza. Y la partida no es de ajedrez, es de vida o muerte». En ese instante el teléfono volvió a vibrar, esta vez con un video. Rashid lo abrió con manos temblorosas. La pantalla mostró algo que lo paralizó. Él mismo, rodeado de gente que creía fiel, haciendo un trato secreto. Pero lo más débil, lo más terrible, su voz grabada, pactando la entrega de su propia familia. El café quedó en silencio, excepto por el ruido distante de la sirena y el corazón que rompía el pecho de Rashid. Lucía, justo a su lado, murmuró: «No solo perdiste el control del juego, Rashid, perdiste lo que más querías sin darte cuenta». Él intentó hablar, pero solo salió un suspiro ahogado. Y ahí, en ese momento, el mundo volvió a girar con un brillo frío y despiadado. Pero la pregunta que ardía en todos era peor que la bomba a punto de explotar. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Aliada o verdugo? Y lo que más dolía, ¿quién le había tendido esa trampa desde el principio? El juego estaba lejos de terminar. Y esta vez, la pieza más valiosa no era ni la reina ni el rey. Era la verdad. Y estaba a punto de destruirlo todo. El teléfono seguía vibrando en la mano temblorosa de Rashid, la frase clavada en su cabeza como un puñal: «Lucía no es la verdadera amenaza, y tú, Rashid, no eres el dueño de esta historia». Todo en ese café explotaba, pero para él parecía que el tiempo se había detenido. Oía las sirenas, los gritos, veía a Lucía a su lado, con esa mezcla brutal en los ojos, como si luchara contra un peso que ningún otro podía ver. Entonces, justo cuando pensó que nada podía ser peor, una voz salió de la nada, helada y directa. «¿Lucía? ¿Eres tú?». Todos giraron a la sombra, donde apareció un hombre alto, desaliñado, con una chaqueta vieja y ojos que cortaban más que cualquier cuchillo. No era policía, tampoco era el encapuchado.
tenía una presencia que llenaba el aire con una amenaza silenciosa. «No», susurró Lucía, apretando los puños. El hombre avanzó y con un movimiento rápido le quitó la chaqueta. Debajo no había uniforme de mesera, ni ropa casual. Lucía llevaba un chaleco antibalas y varios dispositivos tecnológicos que parecían de otro mundo. Rashid sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía respirar. Su mundo se desmoronaba. «Con cada segundo que pasaba, he estado buscándote por años», dijo el hombre con voz ronca. «Necesito que me ayudes a frenar esto, antes de que todo termine mal». Lucía se volvió hacia Rashid, con ojos llenos de dolor y arrepentimiento. «No soy la verdad ni el error. Soy la consecuencia que no quisiste enfrentar». Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Un ruido seco, metálico, seguido de un clic que perforó el silencio. La mujer tirada en el suelo, la que se había disparado, se movió de repente. Con esfuerzo, sacó un pequeño dispositivo y apretó un botón. La alarma cambió. Sonó un pitido agudo y penetrante que hizo temblar las paredes. E inmediatamente, un frío intenso bajó por la espalda de Rashid. «¡Es una bomba!», gritó alguien mientras el pánico explotaba. Todos comenzaron a correr, a empujarse, a buscar salidas desesperadamente. Las luces parpadearon y el polvo empezó a caer. En medio del caos, el hombre de la chaqueta vieja miró a Rashid con una sonrisa amarga. «No eres el protagonista de esta historia», dijo con voz baja. «Solo una pieza caída en un tablero que no entiendes». Rashid intentó hablar, pero sus palabras se ahogaron. Su corazón latía frenético, la sangre le golpeaba la cabeza y el peso del miedo lo aplastaba sin piedad. De pronto, el teléfono vibró de nuevo. Con dedos torpes lo tomó y vio un video. Su propia imagen, rodeado de hombres encapuchados, haciendo un trato donde se vendía a alguien de su familia. Sus ojos se expandieron, la sangre en el cuello parecía arder de rabia y vergüenza. Lucía estaba a su lado, susurrando: «Perdiste mucho más de lo que crees, Rashid». Pero antes de que él pudiera reaccionar, una voz salió de la multitud, cortante como un cuchillo. «No confíes en ella». Todos voltearon atónitos. El hombre de chaqueta vieja se separó y del grupo de cuerpos apareció otro. Una mujer alta, elegante, pero con una mirada que congelaba. Caminaron hasta Lucía y sin mediar palabra, la agarraron del brazo con fuerza. Lucía forcejeó, pero hubo algo más. Su expresión cambió. No había miedo, había fuego. Y entonces, en ese segundo que se sintió eterno, Lucía sacó una placa. No era una simple placa, era la insignia de la Policía Internacional. «Soy agente Mariana Rivera», dijo con voz firme, «y ustedes están atrapados en algo mucho más grande. No solo se trata de negocios oscuros ni bombas. Esto es una red de corrupción global». Rashid se congeló. El miedo se encendió hasta la desesperación, y justo cuando quería cuestionarla, alguien más entró corriendo, jadeando. «Rashid, espera», gritó una voz familiar que hacía temblar al café entero. Lucía nunca fue la enemiga. Todos voltearon para ver quién había entrado. Era la mujer que segundos atrás murió, caminando lentamente hacia ellos, viva y más fuerte que nunca. Mirada fría, sonrisa retorcida. «Les presento a mi gemela», dijo Lucía con una calma aterradora. «Yo soy Lucía Díaz, la que ustedes conocen. Esta es Camila, y ella es todo lo que deben temer». El silencio se palpitó en el aire. Los ojos no creían lo que veían. Rashid sintió que el mundo se cerraba contra él. ¿En quién confiar cuando la verdad se multiplica en espejos rotos? El tablero apenas se había vestido de sombra. Y ahora las piezas comenzaban a moverse solas. ¿Quién miente? ¿Quién manipula? ¿Y cuál de las dos Lucías está jugando con él y con su destino? El café se transformó en una jaula. El juego cambió de reglas. Ahora, nada era lo que parecía. Y la pregunta más brutal quedaba: ¿quién es la verdadera? ¿Lucía? Y peor aún, ¿a quién odiar, a quién temer y a quién amar? El café seguía en silencio, el polvo acomodándose en cada rincón. La gente contenía el aliento, las miradas clavadas en las dos mujeres que apenas días atrás parecían la misma persona,
y que ahora se miraban como enemigas juradas. Rashid sentía su pecho oprimido, la garganta le ardía, las manos le temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. ¿Quién es la verdadera?, alcanzó a decir. La voz rota como un vidrio partido. Lucía y Camila se enfrentaron sin palabras. Pero entonces, de la nada, algo que nadie vio venir hizo que todo explotara de nuevo. Un ruido seco, pesado, como si la tierra misma se hubiera partido en mil. El suelo bajo ellos vibró. Un temblor, no uno pequeño. Algo grande, brutal, que agitó hasta las paredes, sacudió las mesas, hizo que los vasos tintinearan y que la gente gritara, trompicándose hacia la salida. Rashid cayó al suelo, tragando polvo, el dolor en el cuello aumentando, el miedo inundando cada fibra. «¡Terremoto!», gritó alguien. El caos volvió a dominar. En medio del desorden, una grieta enorme apareció justo bajo la mesa de mármol donde todas las pruebas, el sobre, incluso la pistola, yacían. Se abrió un abismo negro, insaciable. La mesa se partió, las fotos volaron en el aire, como hojas en una tormenta. Rashid vio con horror cómo se hundía esa evidencia que lo podía hundir. Pero había algo más. Desde la oscuridad de la grieta, un brillo frío y mortal apareció. Una mano salió, arrastrando algo, un cuerpo. Era el hombre encapuchado. La multitud se paralizó. Nadie dio un paso. El hombre no gritó, no pidió ayuda, pero se aferraba con uñas y dientes a una caja metálica que, según se veía ahora, era una bomba. Lucía y Camila se lanzaron hacia la grieta, pero el temblor volvió. Un estruendo más fatal sacudió el piso y la caja cayó al fondo, desapareciendo en la oscuridad. Rashid estaba de rodillas, temblando, el corazón a punto de estallar, pero en ese instante su teléfono volvió a vibrar. Lo sacó entre el polvo y la confusión. No era un mensaje, era una llamada, sin número, sin nombre, solo una voz que sonó directa, cruel y extrañamente familiar. Rashid, te lo he dicho antes, no eres el dueño de esta historia porque tú no escribiste el comienzo. El silencio helado que siguió fue roto por un susurro que no esperaba. Esto empezó mucho antes que tú y que ninguno de ellos, y jamás lo vas a entender hasta que lo veas con tus propios ojos. El teléfono cayó al suelo, pero en la pantalla, una imagen se quedó fija. Un video antiguo, apenas visible. Un niño pequeño, de cabello oscuro y ojos que se parecían peligrosamente a los de Rashid, siendo entregado en brazos a una mujer desconocida. Lucía y Camila se miraron, y por un instante todo el fuego, todo el odio desapareció. Rashid sintió un veneno en el estómago, un puñal invisible clavándose con fuerza. ¿Eres mi hija? El nombre Lucía le quemaba al decirlo. El temblor disminuyó, pero nadie respiró aún. El abismo y la bomba seguían ahí, la amenaza intacta, y mientras todos se miraban, soltando sus miedos y sus dudas en pequeños murmullos, la realidad golpeó más fuerte. En ese juego de sombras y mentiras, nadie sabía ya quién era la pieza maestra, ni cuánto tiempo les quedaba para mover la siguiente ficha. El silencio volvió, y con él, la pregunta más brutal: ¿quién había escrito realmente este tablero? Y más importante, ¿qué harían cuando descubrieran que el jaque mate no fue para ninguno de ellos? Nadie se atrevía a responder. Solo el temblor, apenas un murmullo, recordaba que el juego aún no había terminado. El temblor bajó de intensidad, pero el café seguía en un caos total. Gente jadeando, algunos con lágrimas, otros con la mirada clavada en el abismo que engulló el sobre y la bomba. Lucía y Camila apenas podían sostenerse, la tensión quemándoles la piel. Rashid seguía de rodillas, el nudo en su garganta tan grande que le costaba tragar. La voz en el teléfono seguía resonando en su cabeza. No escribiste el comienzo de esta historia. Y justo entonces, algo rompió ese silencio denso. Un clic metálico, seco. Un sonido que no venía del temblor, ni de la bomba, ni de la grieta. Era una carcajada. Una risa profunda, amarga y helada que llenó el café de repente. Todos se giraron hacia la esquina donde nadie esperaba que hubiera alguien. Un hombre apareció entre las sombras, caminando con paso lento,
seguro, implacable. Su rostro estaba tapado por la capucha de una chaqueta, pero sus ojos brillaban con una locura contenida. —¿Quién demonios es ese? —susurró una voz desde el fondo. Pero nadie se atrevía a apartar la mirada. El hombre se quitó la capucha sin prisa. Sus ojos eran tan fríos como un cementerio, y una sonrisa torcida reveló unos dientes afilados. —¿Creyeron que el juego acabó? —dijo con voz grave. —Solo acaba de empezar. Rashid se movió, intentó levantarse, pero su cuerpo respondía con lentitud. Sintió un temblor distinto, un terror puro, profundo, porque esa mirada no le era desconocida. —¿Tú? —balbuceó, imposible de creer. —Sí, Rashid. La sonrisa se ensanchó. Yo soy el verdadero enemigo. Lucía y Camila se quedaron paralizadas, frías. Pero mientras el nuevo hombre avanzaba, deslizaba algo en la mesa que sobrevivió a la grieta. Un pequeño bolso negro con un sonido de metal adentro. El hombre lo dejó caer con un golpe seco. —Esto es la raíz de todo —dijo—, lo que ni tú ni tus viejos amigos quieren que se sepa. —¿Qué es eso? —preguntó Lucía, temblando por primera vez. —Una memoria USB. El hombre se acercó a la mesa, con toda la información real, no solo documentos falsos, no solo fotos, vídeo, audio, pruebas incontestables, lo que destruye todo tu imperio, y el mío. Rashid tragó saliva. Quiso agarrar el bolso, pero su cuerpo se debilitó aún más. El silencio del café fue sustituido por murmullos coléricos y sorprendidos. Algunos comenzaron a alejarse, mientras otros miraban con ojos vidriosos la escena. —¿Ustedes saben lo que estoy contando? —preguntó el hombre, con la voz subiendo. Esto no es solo un juego político, ni un enfrentamiento de poder. Esto va mucho más allá. Es sangre, traición, y un secreto que su familia enterró hace años. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Camila apretó los puños. Rashid sintió el corazón golpeando tan rápido que le dolía el pecho. Pero entonces el hombre sacó un control remoto pequeño, negro, y en sus dedos relució un brillante destello rojo. —Solo hay un problema —dijo, sonriendo ferozmente—. No voy a dejar que nadie destruya mi asesinato perfecto. Antes de que alguien pudiera reaccionar, apretó el botón. Un estruendo retumbó en el café. No una explosión, no un terremoto, un apagón total. La luz murió. La oscuridad los envolvió como una manta fría que cortaba la respiración. La gente gritó, corrió hacia todas partes, chocando, desesperada. Los gritos se mezclaron con sonidos metálicos, golpes, y un olor a quemado comenzó a llenar el aire. Pero en ese caos, en medio de la ceguera inesperada, la palabra más terrible atravesó la oscuridad. —¡Hay alguien atrapado en la grieta! El miedo se convirtió en pánico. Rashid sintió cómo la oscuridad se tragaba no solo al café, sino cada una de sus certezas. Y justo en ese momento, una voz rozando el miedo, tan cerca de su oído, susurró: «No sabías que estas sombras venían de tu propia sangre, Rashid, pero ahora están aquí para cobrar cada deuda». Una mano fría lo agarró del hombro. Se quedó paralizado, con el corazón en la garganta. La pregunta que retumbaba más fuerte que el temblor, la explosión o la grieta, era esta: ¿quién de ellos iba a caer primero? ¿Lucía? ¿Camila? ¿El hombre de la chaqueta gastada? ¿O Rashid, el millonario que creyó que podía controlar el destino? Y mientras el caos los engullía, la memoria USB, perdida entre polvo y oscuridad, brillaba tenuemente, como el último faro para una verdad que, si salía a la luz, podía destruirlo todo, para siempre. El juego, el verdadero juego, apenas comenzaba. ¿Quién jugaría la siguiente ficha en la oscuridad? La oscuridad era un manto pesado que aplastaba el aire. Cada respiración era un golpe. Los gritos se confundían con el ruido sordo de los muebles que se caían. El terror se metía en cada cuerpo. Rashid estaba clavado en el suelo, la espalda apoyada en un muro frío. La sangre en su cuello le quemaba viva. Tenía las manos temblorosas, el teléfono resbalaba entre sus dedos sudorosos. El murmullo entre la gente era una ola que subía y bajaba, una marea de miedo que los arrastraba sin piedad. De repente, un chillido rompió el silencio rotundo, un grito que parecía salir de las entrañas de la tierra misma.
Lucía. Alguien lloraba desesperado. Rashid giró la cabeza, buscándola en el caos. La vio. Estaba al borde de la grieta, de espaldas a ellos, sosteniendo algo que brillaba débil bajo la poca luz que quedaba. Era el bolso negro con la memoria USB. En ese instante, un sonido seco y brutal cortó el aire. Un golpe. Algo se rompió. Pero no era la bomba ni la grieta. Era la voz de Lucía, temblando como nunca. ¡No! Y cayó hacia atrás. Su cuerpo desapareció entre las sombras que escupía la oscuridad. El corazón de Rashid se detuvo. «No, no, no», murmuró arrastrándose sin sentido hacia donde la había visto caer. La multitud se apartaba horrorizada, pasos atropellados que huían sin poder hacer nada. Pero cuando Rashid llegó al borde molido de polvo y sangre, no encontró el cuerpo de Lucía. No estaba allí. Solo la memoria USB, a medio caer en ese pozo infinito. Y entonces la bomba sonó. No una explosión, sino un pitido ominoso, largo, que aumentaba sin tregua. Era el tiempo que se acababa, el destino golpeando la puerta. Rashid sintió que una fuerza invisible lo sujetaba, que le arrancaba la mirada. Pero un sonido le clavó la atención, un susurro en su oído, un suspiro suave y profundo que nunca había escuchado antes. «No soy Lucía». La voz era femenina, dulce pero rota. «Soy Camila». Rashid giró lentamente, con el corazón en la boca. Frente a él, una mujer apareció. No era Lucía, aunque tenía su cara. No, era distinta. Sus ojos, la luz en ellos, cambiaban todo. «¿Qué?», balbució Rashid. «¿Camila? Pero, ¿cómo?». Ella avanzó, la respiración agitada, y deslizó un papel arrugado que escondía entre los dedos. «Tú creíste que esta guerra era solo entre nosotros. No. Es mucho más oscuro, y tú eres la pieza que nadie esperaba». Rashid tomó el papel, con la piel llena de escalofríos. Abrió el documento temblando, y lo que vio lo golpeó como un puñetazo. Anotaciones, cifras, nombres, su nombre, sí, pero también el de su madre, su familia, su propia sangre traicionando la historia que él pensaba vivir. Camila lo miró a los ojos, y su voz fue un cuchillo. «Somos familia, Rashid, pero no como imaginas. Yo soy tu hermana, y ahora tú debes elegir. ¿Hasta dónde llegarás para salvar lo que queda?». Silencio. Todo el mundo contenía la respiración. El futuro se volvió niebla. Un movimiento duro, seco, interrumpió el aire. La memoria USB cayó al vacío, desapareciendo en la oscuridad, como un secreto que se niega a salir. Rashid sintió que se caía al abismo con ella, y en ese instante la puerta del café se abrió de golpe. Una sombra poderosa se plantó al umbral con paso firme. «Eso terminó», dijo con voz grave. «Ahora empieza la verdadera partida». La mirada de todos se clavó en él, y Rashid, con el corazón desbocado, supo que ya nada volvería a ser como antes. La verdad había parloteado su engaño, y las piezas reales ni siquiera estaban en la mesa. ¿Quién movería la siguiente ficha? ¿Y si el tablero era otro? ¿Más grande, más cruel? La sombra sonrió, dejando ver solo un destello de sus dientes bajo la luz mortecina. «Bienvenidos al juego final». El aire se enrareció, y todo quedó suspendido en esa frase. Nadie podía moverse, nadie podía pensar, solo quedaba esperar. ¿Quién ganaría cuando el polvo bajara? ¿Y qué precio pagarían para no perderlo todo para siempre? La sombra que acababa de entrar se quedó quieta en la puerta, como si el peso de todo lo que pasó la hubiera paralizado. El ruido del temblor seguía lejano, pero el café estaba tan lleno de aire denso que parecía que podían ahogarse sin moverse. Rashid se levantó con dificultad, cada músculo quemado por el miedo y el dolor. Su cuello palpitaba con una presión insoportable que lo hacía tambalear. La garganta le ardía, seca y apretada. Miró fijamente al hombre que habló, con la incómoda sensación de que ese tipo conocía cada secreto, enterrado en su alma. Pero justo cuando la tensión rozaba el punto de ruptura, el silencio se hizo pedazos. Un ruido rápido y cortante, el sonido de unas esposas abriéndose. «¡Espera!», gritó una voz firme desde detrás. «No pueden hacer esto». Todos se giraron hacia la entrada. Era Mariana Rivera, la agente que antes declaró la red de corrupción. Tenía el rostro oscuro, fuera de sí,
y avanzaba rápido, con pasos que retumbaban en el suelo. «Deténganse todos», exigió. «Esta es una operación encubierta, no solo contra Rashid, sino contra alguien que está aquí mismo, y que se ha hecho pasar por víctima». El café quedó helado. Murmullos confusos estallaron como disparos. Rashid frunció el ceño, con el pulso arrancándose en los dedos. «¿De qué hablas, Mariana?», preguntó con voz entrecortada. Ella no respondió. Solo alzó una mano temblorosa y apuntó directo a Lucía. «Ella no es Lucía Díaz, es Camila en un disfraz». Un golpe seco resonó en el pecho de todos. Rashid se quedó paralizado. La mujer que creía su hermana, la que había hecho temblar su mundo, la que tantas veces había mirado como su salvación, ahora se desvanecía en un impostor. Sus ojos se clavaron en Camila, que los miraba con una sonrisa fría. «¿Qué?», Rashid apenas pudo articular. «Eso no puede ser». Pero Mariana no terminó la sentencia. Hace 6 años, la verdadera Lucía desapareció. La mirada de la gente se endureció. Esta mujer tomó su lugar, usó su identidad para infiltrar y destruir, no solo a Rashid, sino a cualquiera que se interpusiera en su camino. Su misión nunca fue proteger pruebas, sino borrar todo rastro. La mentira explotó en el aire más rápido que el temblor. Lucía, la mujer que conocían, soltó una carcajada amarga. «¿Creen que soy la heroína?», dijo con voz rota. «Soy la que creó la caída, la que sembró el caos, la que puso bombas, mandó fotos, vendió familias. Todo para sacarte, Rashid, del juego». Su rostro cambió. De la sonrisa cruel pasó a una mueca de odio profundo. Pero todo esto solo fue un distractor, un silencio aterrador. El pulso colectivo se aceleró, casi podía sentirse. Y entonces la puerta principal se abrió de golpe. El hombre encapuchado, el verdadero villano, apareció ahí, sin prisa ni miedo. En sus manos sostenía una pistola vieja, cargada. Su voz era un susurro que heló las venas. «La verdadera Lucía murió hace mucho. La que ustedes llaman hermana no es más que un fantasma que jugó su partida sucia». «Pero eso no importa. ¿Entonces quién soy?», jadeó Rashid. «¿Quién está aquí?». El hombre se quitó la capucha. Era él. El niño del video, el que parecía no estar en la historia, siempre detrás. «Yo soy el verdadero heredero de este imperio, y también su verdugo». Todo el mundo retrocedió. En sus ojos había una oscuridad que absorbía la luz. La partida nunca fue de ajedrez. Fue de sangre y traición. Tú, Rashid, solo fuiste una ficha en mi tablero, y ahora el juego termina, contigo o sin ti. De repente el bolso con la memoria USB, que cayó en la grieta, emitió una luz roja vibrante. La bomba no había explotado. No aún. Un pitido constante comenzó a sonar, más fuerte, más amenazante. «Tenemos que salir de aquí ya», gritó alguien. Pero nadie se movió. Todos sabían que en este café, en medio de esa oscuridad, había algo que nadie había calculado. Algo que cambiaría todo de nuevo. Una pregunta quedó enterrada en el aire, helada y pesada. ¿Quién estaba realmente detrás de todo? ¿Y qué sacrificio estarían dispuestos a hacer para ganar esta maldita partida? El reloj giraba, y la pieza más peligrosa aún estaba por moverse. El café estaba en completo caos. La oscuridad devoraba todo, dejando solo sombras temblorosas y corazones desbocados. El pitido de la bomba crecía con un ritmo infernal. Un latido mecánico que parecía presagio de destrucción. Rashid se apoyó contra una pared fría. La sangre en su cuello ardía como fuego vivo, mientras el miedo mordía su garganta con garras implacables. Lucía, o quienquiera que fuera, había caído en la grieta. Su voz, ese susurro de «No soy Lucía, soy Camila», aún vibraba en su cabeza, mezclándose con la urgencia que lo consumía. Pero ahora no importaba quién era ella realmente. La detonación era inminente. Tenía que actuar. Con manos temblorosas, Rashid forcejeó para levantarse. La memoria USB quedó a medio caer, balanceándose en el borde de ese abismo negro. Un esfuerzo desesperado, un salto temerario, y logró sujetarla. El metal frío en sus dedos fue un ancla en medio del apocalipsis. El hombre de la chaqueta vieja, aquella sombra que se había presentado como el verdadero enemigo, avanzaba con paso pesado hacia ellos,
sonrisa torcida, mirada helada. Pero antes de que pudiera alcanzar a Rashid, un torrente de policías irrumpió en la sala, iluminando el lugar con linternas y armas en posición. «¡Al suelo, todos!», ordenó Mariana Rivera, con voz firme, la autoridad perfecta en medio del desastre. El tiempo se comprimió. El pitido alcanzó un tono insoportable. Rashid sintió que el aire le faltaba, el peso del mundo aplastando su pecho. Pero entonces, un estallido atronador rompió el silencio, vibrando en sus huesos. No fue la explosión esperada, fue un disparo lejano, preciso. La bomba la habían desactivado. La multitud exhaló un aliento colectivo que parecía causado por milagro, pero el alivio fue efímero. Lucía emergió entre las sombras, tambaleándose, con el rostro cubierto de polvo y rasguños. No era Camila, no del todo. Su mirada era un mosaico de dolor y verdad. Se apoyó en Rashid, quien sintió el frío helado de la muerte rozando su piel. Ella respiró con dificultad, pero habló, y su voz era una daga. «Esto no termina a ti, no contigo, ni conmigo». Rashid la miró con una mezcla que quebraba el alma. La culpa, el miedo, la rabia y una chispa diminuta de esperanza. Entre ellos se tejía algo invisible, un pacto sellado en la tormenta. Mariana se acercó, sujetando al hombre de la chaqueta vieja, inmovilizándolo. «Él es la clave», explicó brevemente, «el heredero oculto y el instigador de la caída. Pero sin esta evidencia, no hay justicia». Rashid apretó el puño con la memoria USB. Las sombras del pasado. Las traiciones, las mentiras, todo estaba allí. Revelar la verdad significaba perder lo que amó, pero también significaba liberarse. El temblor cesó afuera. La calma era solo un parpadeo entre tormentas. La ciudad seguía su indiferente latido, pero dentro, entre esos cristales rotos y susurros de muerte, algo había cambiado para siempre. Lucía, ahora sin máscaras, cruzó la mirada con Rashid e hizo un gesto leve. «No somos enemigos, somos pedazos de una partida que nadie quiso jugar». Él asintió. El dolor en su cuello se volvió un recuerdo distante, sustituido por una verdad que ardía más. No había jaque mate posible, solo la promesa de luchar por un nuevo tablero. La policía empezó a evacuar a todos. La presión aumentaba. El tiempo para decidir se agotaba. Rashid y Lucía se apartaron, dejando que la sombra del hombre derrotado fuera custodiada. La memoria USB era el último faro en un naufragio de mentiras. «Esta es la última jugada», dijo Rashid con voz rota, casi un suspiro. «Esta vez no hay trampas». Ella respondió con un pequeño, frágil destello de esperanza. «No más piezas caídas, solo supervivientes». Mientras salían entre la confusión, el sol asomó en el horizonte, cortando la oscuridad con un hilo tenue, pero firme. El amanecer prometía consecuencias, sí, pero también un breve respiro. Tal vez el primer paso hacia la redención. Atención, este no es un juego, es la verdad y tú no puedes perderte nada. Tienes que suscribirte ahora para asegurarte de estar presente en las próximas historias exclusivas que cambiarán todo. Destruye ese botón de like ahora mismo. No es opcional, es urgente para alimentar el algoritmo y que llegue a más personas como tú que saben lo que vale la verdad. Y no olvides, inunda la sección de comentarios. Quiero leer cada una de tus teorías, emociones y reacciones al final de esta historia que nos dejó sin aliento. ¿Quién crees que movió la última ficha? ¿Quién ganó realmente el juego? Por favor, comparte este vídeo inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Ahora es tu momento de ser parte de esta comunidad única. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la siguiente historia, donde el juego de poder apenas comienza de nuevo.